Hoy vamos a realizar un vestido en talle M. Con este tutorial también podemos hacer un top o una blusa. El vestido mide de largo 84 centímetros aproximadamente y de ancho en la parte del busto 46 centímetros. Antes de comenzar vamos a dar un panorama general de cómo realizamos el vestido. Empezamos tejiendo por esta parte, que sería la parte de la blusa, la parte superior del vestido. Nosotros empezamos haciendo grannies, van a ver que estos son los grannies, y fuimos primero uniendo grannies. Después tejimos de haber unido grannies, en este caso yo hice 7 grannies. Después hicimos el punto fantasía y de esa forma armamos un rectángulo. En total tenemos que hacer 2 rectángulos. Son 2 rectángulos que después vamos a coser. Nosotros podemos en este caso hacer, si queremos el escote más corto, entonces coseremos más, pero si lo queremos más amplio, entonces coseremos menos. Después cosimos los laterales para armar lo que sería la sisa. Algo importante que voy a decir respecto al vestido es que nosotros los podemos tejer en todos los talles y con el hilo, grosor de hilo que tengan. Y bueno, las medidas, lo que vamos a tomar en cuenta en este caso cuando nosotros hagamos el vestido van a ser más sobre todo las medidas. ¿Por qué? Porque este vestido está diseñado para que ustedes puedan hacerlo en todos los talles. Por ejemplo, yo para este vestido utilicé 7 grannies, tal vez si ustedes hacen con un hilo más fino tengan que hacer 8 o 9 grannies. Luego hay que hacer el punto fantasía, pero este punto fantasía lo armé de acuerdo a cada granny, es decir, no hice un punto fantasía que después ustedes llegan al final y no saben cómo hacer, sino que está armado, el punto fantasía está armado sobre cada granny. Entonces lo único que hay que repetir es la secuencia que yo doy por cada granny y sería fácil porque no habría problema porque está armado de esa forma y es fácil, así tengan que tejer 5 grannies o 10 grannies, el resultado va a ser el mismo. Bueno, en el rectángulo lo que vamos a hacer nosotros tomar en cuenta es la medida esta que les voy a dar después del largo del granny, que sería la cantidad, mejor dicho, el largo del granny, y después cuando lo unamos el largo total del rectángulo. Pero también vamos a tener en cuenta el ancho, que va a ser esto o largo que vamos tejiendo de este lado, de acá para acá, es decir, con el punto fantasía, vamos a tener en cuenta ese ancho. ¿Por qué? Nosotros vamos a tejer aproximadamente, van a ver, desde acá hasta acá mide 23 centímetros. Estos 23 centímetros, si lo multiplicamos por 4, porque van a ver que tenemos uno acá, otro acá, otro acá y otro acá, es el largo total, va a ser el largo total del busto. En este caso nos va a dar 92 centímetros de busto. Es decir que esto también lo podemos ir variando si hacemos por una persona más grande o de talla más grande, entonces tejeremos más centímetros, si no menos. Pero siempre acuérdense que este largo se multiplica por 4, desde acá hasta acá. Después vamos a realizar el elástico y aquí lo podemos hacer más corto o más largo de acuerdo al gusto de cada uno. Bueno, antes de continuar van a ver que si ustedes hacen esta parte y esta parte ya tienen, dejándolo aquí nada más con el elástico, pueden tener un top, si lo hacen cortito, por ejemplo el elástico hasta aquí, o pueden tener una blusa si seguimos tejiendo un poco más de elástico. Es decir que ya tenemos 2 prendas más aparte del vestido. Bueno, vamos a continuar. Una vez de hacer el elástico, vamos a empezar a hacer lo que es la falda. La falda es muy sencilla. Muchos me pedían que querían un punto bien cerradito, que no se vea nada, un vestido así, pero con un punto más cerrado. Entonces elegí para la parte que sería de la cadera, la falda, un punto vareta y después una fila, como yo la llamo, de punto red, después 3 filas de vareta y así. Pero si ustedes quieren que quede totalmente cerrado, entonces sacamos estas filas de punto red para que no se vea nada, lo sacamos. Pero si no, lo dejamos así que queda bonito. Bueno, seguimos. Esto también es largo. Mientras voy haciendo el video voy dando el largo, pero ustedes pueden ir modificando los largos como ustedes quieran, porque lo quieren más corto, más largo. Ustedes modifíquenlo como a ustedes más les guste, pero ya está el procedimiento para hacer. Después que terminemos de tejer el largo deseado, vamos a hacer acá lo que será una puntilla caladita, que quedó bien bonita. Van a ver, a mí me gusta. Y en este caso yo hice 6 filas. Pueden hacerlo más largo si quieren. Es más, también, por ejemplo, esta parte
de lo que es vareta, pueden hacerlo más corto y empezar directamente con más corto y hacer más filas de este punto fantasía calado. Este punto fantasía calado es el mismo que tenemos acá en la parte de la blusa. Bueno, y así tejimos nuestro vestido. Es muy sencillo, no es complicado. A mí me gustó mucho cómo quedó. Cuando lo fui haciendo, yo generalmente voy haciendo algo cuando es una prenda grande. Generalmente no tengo la oportunidad de hacer 2 prendas, sino que hago una, pero a medida que voy haciendo se me van ocurriendo ideas, voy modificando el patrón, voy agregando más cosas. Bueno, eso cuando voy diseñando algo lo voy haciendo así cuando es grande. Cuando es chiquito, bueno, hago varios modelos o hago varias veces el prototipo antes de hacerlo, pero cuando son cosas grandes lo voy haciendo al momento, porque si no sería imposible hacer un tutorial. Tardo como casi 3 semanas para hacer uno, tardaría el doble o el triple. Bueno, y bueno, por último van a ver que aquí hice este detalle que es una tira con borlas, así que esto también está explicado. Lo pueden hacer, si les gusta lo pueden poner, si no lo dejan así, que también queda lindo. Bueno, ahora pasamos con el listado de materiales y después con la ejecución de nuestro vestido. Lista de materiales. Vamos a utilizar 550 gramos de algodón semigrueso, una aguja crochet de 3,5 milímetros, tijera, aguja lanera y cinta métrica. Para comenzar vamos a hacer primero un granny. Este granny se conforma de 4 filas. Vamos a empezar tejiendo el granny. Nosotros vamos a hacer entre 4 a 5 cadenas, eso va a depender de cada uno. Cuando tengamos las 4 cadenas o 5 cadenas, vamos a cerrar las cadenas con un punto deslizado sobre la primera cadena. De esta forma se nos arma un anillo sobre el cual vamos a tejer. La primera fila la vamos a tejer de la siguiente manera. La secuencia va a ser vareta, cadena es lo que se va a tejer, que sería esto. Pero nosotros, como tenemos que dar altura a la labor, vamos a empezar primero haciendo 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Las primeras 3 cadenas van a simbolizar una vareta. Ahora vamos a comenzar con la secuencia. La secuencia es vareta, cadena, y es lo que vamos a repetir. Entonces hacemos, dentro del anillo vamos a hacer una vareta y una cadena. Nuevamente volvemos a introducir la aguja en el anillo, hacemos una vareta y luego una cadena. Es una secuencia. Volvemos a repetir. Hacemos una vareta y una cadena. Y así vamos a trabajar. En total tenemos que tener 12 varetas, contando las cadenas del comienzo como una vareta. Entonces tenemos que hacer 12. Yo voy a tejer más rápido. Acuérdense que la secuencia es vareta, cadena, vareta, una cadena, nuevamente una vareta, una cadena y así. Tenemos que tener en total 12. Bueno, vamos llegando casi al final y vamos a contar. Tenemos que tener 12. Acuérdense que las cadenas, estas 3 primeras se cuentan como si fuera una vareta. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y me falta una. Hacemos la última, entonces una vareta y una cadena. Ahora vamos a cerrar la fila con un punto deslizado en la tercera cadena. Contamos 1, 2, 3 y en la tercera cadena cerramos con un punto deslizado. De esta forma. De esta forma hicimos nosotros la fila número 1. Ahora vamos a hacer la fila 2. En la fila 2 vamos a hacer 3 varetas que cierran juntas y 3 cadenas. Esa sería la secuencia. Acuérdense que cuando comenzamos cada fila siempre la secuencia es diferente. Bueno, nosotros necesitamos trasladarnos aquí al centro. Entonces yo voy a hacer un punto deslizado sobre la primera cadena que viene aquí. Hago un punto deslizado y quedo en el centro. Al ser el primer motivo voy a trabajar solamente, primero voy a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3, que van a hacer de cuenta que son una vareta.
Acuérdense que son 3 varetas que cierran juntas. Entonces ya hice una, ahora voy a hacer la segunda vareta. La dejo incompleta, acuérdense que se cierran juntas. Ahora hago la tercera, la segunda vareta mejor dicho. Y vamos a tener en total, contando estas cadenas que serían una vareta, 1, 2, 3. Ahora cerramos todo junto. Ahora hacemos 3 cadenas. 1, 2 y 3. Ahora vamos a hacer la secuencia, este es el comienzo, como siempre es diferente, ¿no? Ahora vamos a hacer la secuencia que van a ser 3 varetas que cierran juntas y 3 cadenas. Las 3 varetas las vamos a realizar aquí en estos espacios donde estaban las cadenas, donde había una cadena de separación. En estos lugares vamos a hacer las 3 varetas que cierran juntas. Empezamos acá en este espacio haciendo 3 varetas que cierran juntas. Acuérdense, hacemos la primera vareta, dejamos en suspenso, hacemos la segunda, dejamos en suspenso, hacemos la tercera vareta y ahora van a ver que en la aguja siempre nos van a quedar 4 puntos. Ahora cerramos todo junto y hacemos ahora 3 cadenas. 1, 2, 3. Esa va a ser la secuencia de esta fila. Vamos a volver a repetir. En el espacio que sigue vamos a hacer nuevamente 3 varetas que cierran juntas. Hacemos la primera, dejo en suspenso, ahora hacemos la segunda, dejo en suspenso y hacemos la tercera vareta. Van a ver que cuando hacemos las 3 varetas nos van a quedar en la aguja 4 puntos. Ahora cerramos todos los puntos juntos de esta forma y tejemos 3 cadenas. 1, 2, 3. Hicimos una secuencia más. Vamos a repetir una vez más. En el espacio que sigue vamos a hacer nuevamente 3 varetas que cierran juntas. Hacemos la primera. Ahora la segunda. Y la tercera. Cuando hicimos las 3 varetas cerramos todo junto y hacemos 3 cadenas. 1, 2, 3. Y de esta forma vamos a tejer hasta llegar al final de la fila. Estamos llegando al final de la fila número 2. Ahora van a ver que yo hice las 3 varetas que cierran juntas y tendría que hacer 3 cadenas. Pero las 3 cadenas las vamos a reemplazar por una cadena y una media vareta. La media vareta la vamos a hacer aquí sobre, acuérdense del primer motivo que eran 3 varetas que cierran juntas, sobre esas varetas voy a hacer la media vareta. Y de esta forma terminé la fila número 2. ¿Por qué reemplacé las 3 cadenas? Porque yo quería quedar en la mitad. Y entonces de esta forma es más fácil, reemplazando las 3 cadenas por una cadena y una media vareta, me quedo en la mitad. Bueno, antes de continuar vamos a corroborar primero que en la fila número 2 tengamos 12 varetas que cierran juntas, porque son necesarias para armar después las otras filas. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, justo. Bueno, ahora empezamos con la fila número 3. Vamos a hacer ahora una cadena y aquí en el mismo lugar vamos a sacar un punto bajo. Ese va a ser el comienzo. Ahora vamos a empezar con la secuencia del tejido. Vamos a hacer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Y van a ver aquí donde tenemos las 3 cadenas, vamos a hacer aquí un punto bajo, de esta forma. Así hicimos una secuencia o motivo. Vamos a volver a repetir. Hacemos 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora aquí, en este espacio donde estaban las 3 cadenas, vamos a hacer un punto bajo. Vamos a volver a repetir. Vamos a hacer nuevamente 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí, donde están las 3 cadenas, vamos a hacer nuevamente un punto bajo. De esta forma vamos a tejer la fila número 3. Estamos llegando al final de la fila y van a ver que yo hice 5 cadenas y un punto bajo. Ahora tendría que hacer nuevamente 5 cadenas, pero las últimas 5 cadenas las vamos a reemplazar como en la fila anterior por
2 cadenas, en este caso vamos a hacer 2 cadenas, 1, 2, y vamos a hacer una vareta. La vareta la vamos a introducir aquí en el punto bajo del comienzo de la fila. De esta forma hacemos ahora la vareta y lo que logramos es que la aguja o el comienzo del tejido nos quede en la mitad. Van a ver, así nos va a quedar. En total, si contamos, también tenemos que tener 12 arquitos o pestañas. Bueno, ahora vamos a empezar la fila 4, que es la última, y en esta fila van a ver que nosotros vamos a dar la forma ya de cuadrado. Nosotros vamos a empezar haciendo como secuencias. Nuestra secuencia va a comenzar aquí, en este lugar, y va a terminar aquí. Es decir, que vamos a hacer como lo que sería un lateral, una esquina, y ahí estaríamos terminando. Y así de nuevo empezamos. Bueno, vamos a empezar el tejido. Vamos a hacer primero una cadena y aquí en este lugar un punto bajo. De esta forma. Bueno, a partir de aquí va a empezar la secuencia de la fila. Vamos a realizar 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y en el arco o pestañita que sigue vamos a hacer un punto bajo. Ahora vamos a tejer 3 cadenas. 1, 2, 3. Y vamos a realizar acá, en esta pestañita que sigue, la esquina. Esto. Bueno, la esquina la realizamos de la siguiente manera. Vamos a hacer 3 varetas primero. 1, 2, 3, y ahora hacemos 3 cadenas. 1, 2 y 3. Vamos a volver a realizar en el mismo lugar 3 varetas. 1, 2 y 3. Ahora vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y ahora en la pestaña que sigue, que es esta, vamos a hacer un punto bajo. De esta forma hicimos una secuencia, que lo vamos a repetir por todo el tejido. Y armamos una esquina o punta. Vamos a volver a repetir. Empezamos haciendo 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí en la pestaña que sigue vamos a hacer un punto bajo. Ahora realizamos 3 cadenas. 1, 2 y 3. Ahora en la pestaña que sigue vamos a hacer la esquina. Vamos a empezar haciendo primero 3 varetas. 1, 2 y 3. Ahora hacemos 3 cadenas. 1, 2, 3. Vamos a volver a tejer en el mismo lugar 3 varetas. 1, 2 y 3. Ahora hacemos 2 cadenas, mejor dicho, 3 cadenas. 1, 2, 3. Y en la pestaña que sigue hacemos un punto bajo. De esta forma hicimos una secuencia más. Van a ver que hicimos acá una esquina y aquí la segunda. Vamos a volver a repetir ahora esto por todo el tejido, es decir, la secuencia que comienza acá. Acuérdense, haciendo 5 cadenas, un punto bajo, 3 cadenas, después 3 varetas, 3 cadenas, 3 varetas y 3 cadenas y punto bajo. Y repetimos nuevamente. Vamos a hacer una vez más, así nos queda bien. Empezamos haciendo 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. En la pestaña que sigue, un punto bajo. Nuevamente hacemos. Ahora hacemos 3 cadenas. 1, 2, 3. Y en la pestaña que sigue vamos a hacer la esquina, que son 3 varetas. 1, 2, 3. Ahora 3 cadenas. 1, 2, 3. Y nuevamente 3 varetas en el mismo espacio. 1,
2 y 3. Ahora hacemos 3 cadenas, 1, 2, 3, y ahora hacemos en la pestaña que sigue un punto bajo. De esta forma vamos a tejer el último lateral. Estamos llegando al final de la fila 4, van a ver que tejí aquí la última esquina, después hice 3 cadenas y ahora vamos a cerrar esta fila con un punto deslizado sobre el primer punto bajo. De esta forma terminamos la cuarta fila. Ahora lo que hacemos es cortar la hebra, en este caso ya la corté, y tiramos. De esta forma terminamos de hacer nuestro granny. Nosotros ahora vamos a hacer el segundo granny. Nosotros vamos tejiendo un granny, unimos después el segundo, después tejemos el tercer granny y el tercer granny lo unimos al segundo y así. Es decir que a medida que vamos tejiendo los grannies los vamos uniendo. En este caso vamos a tejer el segundo granny y nosotros vamos a tejer. Acuérdense que aquí estas son las esquinas que se forman en la cuarta fila. Vamos a tejer. Empezamos desde acá, tejemos una esquina, 2 esquinas y cuando estemos llegando a la tercera esquina aquí, en este lugar, vamos a tejer solamente vamos a hacer las primeras 3 varetas, nada más. Y ahí nos vamos a detener. Porque esta fila, van a ver, esta es la fila que nos va a servir para unir el segundo granny al primero. Entonces la indicación es tejer el mismo granny, solamente que en la cuarta fila vamos a tejer una esquina, la segunda esquina y vamos a llegar hasta aquí, hasta la tercera esquina, pero sin tejerla completamente, solamente vamos a tejer 3 varetas. Y ahí después cuando volvamos vamos a hacer la unión de los grannies. Terminé de tejer el segundo granny, van a ver que hice la fila 4, hice una esquina, la segunda esquina y aquí que estoy por hacer la tercera esquina, van a ver que solamente hice las 3 varetas. Ahora lo que vamos a hacer es unir este segundo granny al primero. Bueno, entonces ustedes ya acuérdense que sí o sí tienen que tener la primera, la segunda esquina y la tercera comenzada, que serían solamente las 3 varetas, nada más. Bueno, ahora vamos a empezar. Vamos a unir con cualquier lateral del granny 1, no importa cuál sea, podemos unir cualquiera. Vamos a empezar haciendo ahora. Sobre el granny que estamos tejiendo, porque vamos a ir tejiendo sobre nuestro granny que tenemos. Hacemos una cadena y ahora vamos a tomar el granny, el otro así, de esta forma, para ir uniendo este lateral con este. Van a ver que aquí está en la esquina del granny 1. Vamos a unir aquí donde están las 3 cadenas, en la esquina justo del granny número 1, vamos a unir con un punto bajo. Ahora hacemos una cadena y volvemos a tejer sobre el granny que venimos trabajando, es decir, sobre este. Vamos a tejer ahora 3 varetas. 1, 2, 3. Ahora vamos a tejer una cadena y vamos a hacer un punto bajo. Tenemos que ver, primero tenemos que individualizar bien las partes. Van a ver que ya uní en la esquina con un punto bajo en la esquina. Ahora, ya hice la cadena acá, voy a unir ahora aquí en este lugar. Acuérdense que aquí hay 3 cadenas. En ese lugar voy a hacer un punto bajo, donde están las 3 cadenas. Hago un punto bajo y tejo una cadena. Vuelvo a tejer sobre mi granny, en la pestaña que sigue, en esta, hago un punto bajo. Ahora voy a tejer 2 cadenas, 1, 2. Y ahora voy a volver de nuevo a unir con el otro granny y aquí lo vamos a unir en este lugar, en la pestaña que tiene 5 cadenas. Lo vamos a unir con un punto bajo. Van a ver que estoy tejiendo sobre las 5 cadenas. Vuelvo a hacer nuevamente, aquí está, punto bajo. Ahora hacemos nuevamente 2 cadenas, 1, 2. Y vuelvo a trabajar sobre mi granny y hago en la pestaña que sigue, que es esta, hago un punto bajo. Van a ver cómo vamos uniendo los 2 grannies. Ahora voy a tejer una cadena y nuevamente voy a unir con el otro granny. Acuérdense que aquí de nuevo va a volver 3 cadenas. Aquí donde está en este lugar las 3 cadenas, aquí volvemos a hacer nuevamente un punto bajo. Entonces en este lugar hago un punto bajo. Nuevamente hago una cadena
y vuelvo a tejer sobre mi granny. En esta pestaña que sigue vamos a hacer la esquina. Vamos a hacer 3 varetas, 1, 2 y 3. Ahora vamos a hacer una cadena y vamos a hacer aquí, van a ver que aquí ya estamos llegando a la esquina del otro granny, donde estaban las 3 cadenas. Aquí en este lugar vamos a hacer un punto bajo. Hacemos un punto bajo, ahora hago una cadena y vuelvo a tejer sobre el granny que estoy tejiendo. Vamos a hacer aquí en el mismo lugar donde hicimos las 3 varetas, aquí vamos a hacer 3 varetas. 1, 2 y 3 varetas. Ahora tejemos 3 cadenas, 1, 2 y 3. Van a ver que aquí ya tenemos que cerrar la fila 4 y la vamos a hacer con un punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila, de esta forma. Y así terminamos de unir los 2 granny. Cortamos la hebra porque ya no nos hace falta, tiramos y de esta forma van a ver que unimos los 2 granny. Así nos va a quedar. Ahora vamos a volver a tejer otro granny y lo vamos a hacer al igual que hicimos el segundo. Es decir que vamos a tejer una esquina, una segunda esquina y vamos a tejer una tercera esquina incompleta para volver de nuevo a unir este lateral. Entonces tejemos un tercer granny al igual que hicimos el segundo. Vamos a volver a realizar una unión de grannies. En este caso vamos a unir el granny 3 al segundo. Recuerden que teníamos que tejer una esquina, 2 esquinas y tejer la tercera incompleta. En la tercera solamente hicimos 3 varetas. Bueno, siempre para unir tenemos que tener en cuenta qué lado vamos a unir con qué lado y dónde vamos a poner los puntos. Por eso les recomiendo mirar primero este granny, el que ya está completo, ver los lugares donde vamos a ir uniendo. Van a ser acá en la esquina, aquí donde están las 3 cadenas, aquí donde están las 5 cadenas, aquí donde están las 3 cadenas y aquí nuevamente en la punta. Bueno, vamos a empezar. Primero voy a hacer solamente una cadena y ahora voy a tomar el granny y los voy a poner los dos de esta forma, así. Uno contra otros, pero los dos están del lado del derecho. Este es de derecho y este es del derecho. Empezamos uniendo. Voy a unir aquí en la esquina con un punto bajo. De esta forma hago nuevamente una cadena y vuelvo a tejer sobre el granny que estaba tejiendo. Voy a tejer aquí donde están las 3 varetas, nuevamente 3 varetas. 1, 2 y 3. Ahora hacemos una cadena y ahora voy a volver a unir con el otro granny. Aquí en este lugar donde tenemos las 3 cadenas. Ahí hago un punto bajo. Ahora voy a hacer bien el punto bajo, ahí está, pues está trabado. Bueno, ahí está. Hacemos una cadena y ahora nuevamente vuelvo a tejer sobre mi granny, aquí en este lugar, en la pestaña que sigue, un punto bajo. Van a ver que este hilo a veces es un poco incómodo para tejer. Bueno, ahí está. Ahora hacemos 2 cadenas, 1, 2. Y ahora voy a volver a tejer aquí en este lugar donde son las 5 cadenas, donde hay 5 cadenas. Ahí hago un punto bajo, tejo 2 cadenas, 1, 2. Y vuelvo a tejer sobre el granny que estoy tejiendo, en la pestaña que sigue. Tejo una cadena y ahora vuelvo a tejer sobre el otro granny. Vamos a tejer en este lugar donde están las 3 cadenas. Tejo una cadena y vuelvo a tejer sobre mi granny. En la pestaña que sigue voy a hacer 3 varetas. 1, 2 y 3. Ahora tejo una cadena y ahora voy a hacer un punto bajo aquí ya en la esquina, porque estamos llegando al final de la unión de los 2 grannies. Hago un punto bajo, tejo una cadena y vuelvo a tejer sobre el granny que estaba tejiendo. Vamos a completar la esquina. Vamos a hacer nuevamente 3 varetas en el mismo lugar. 1, 2, 3. Ahora tejo 3 cadenas, 1, 2, 3 y ahora cierro directamente aquí en el primer punto bajo del comienzo de la fila con un punto deslizado. Y de esta forma terminamos de hacer la unión del granny
tercero al segundo. Van a ver que las repeticiones es la misma que hicimos acá, es igual, y así vamos a ir uniendo los grannies, es decir, tejemos uno, lo unimos, después tejemos otro y lo unimos. Bueno, en total nosotros vamos a unir aproximadamente 7 grannies. Estos grannies cada granny mide aproximadamente casi 10 centímetros, pero le falta algunos milímetros, como casi 9,7 por ahí miden. Entonces es preferible que hacer 7 en este caso, pero el largo de la tira puede ser de 62 centímetros o 63 centímetros, pero menos de eso no. Es decir, que si ustedes tienen un granny y les sale más de 10 centímetros, entonces pueden unir 6. Pero si les sale menos de 10 centímetros, entonces unan 7 grannies. En este caso yo voy a unir 7 grannies. Bueno, entonces ahora seguimos uniendo grannies hasta tener en total 7 grannies. Terminamos de unir los grannies, en total unimos 7 grannies. También van a ver que perdimos ya todas las hebras para que nos haga más fácil tejer. Bueno, nosotros vamos a tomar la medida de todos los grannies, en total, midiendo desde acá hasta el último granny, nos va a dar aproximadamente 63 centímetros. En esta parte vamos a explicar respecto a la medida del largo total de los grannies, porque es muy importante. Nosotros tenemos que tener en cuenta la medida de acuerdo a esto. Yo hice aquí un dibujito, quise dibujar el cuerpo de una persona mirada de costado. Esta parte sería la espalda y esta parte sería el lado del busto. La medida que necesitamos tener para saber si la tira está bien o hay que agregar más grannies es la siguiente. Nosotros vamos a medirnos, suponiendo que tenemos el sutién o corpiño puesto, vamos a medir desde acá, desde el nacimiento del corpiño, desde el lado de la espalda, que esta es la espalda, y vamos a pasar la cinta métrica desde acá, por toda la espalda, después por la parte de los hombros, y vamos a pasar para el lado delantero o la delantera, y vamos a pasar por acá, hasta llegar nuevamente a donde sería el nacimiento del corpiño, pero del lado de la delantera. Esa medida es importante, ¿por qué? Porque esta tira, después lo que va a hacer, cuando confeccionemos el vestido, va a ser la tira que va a ir por esta parte, de esta forma. Y entonces, si la tira fuera más corta, entonces nos va a quedar a esta altura. Y entonces va a quedar feo, porque en vez de quedarnos debajo del busto, nos va a quedar a mitad del busto, más arriba del busto. Entonces estéticamente queda mal. Si es más larga la tira, no molesta, porque siempre va a quedar debajo de lo que sería el busto, puede quedar por acá y va a quedar a esta altura, entonces no va a haber problema. Pero si queda muy arriba del busto, entonces es como tener una costura sobre el busto, no va a quedar bien. Entonces siempre la medida tiene que ser igual a esta medida que dije o más, pero nunca menos. Bueno, explicado esto, porque si no, después que tejamos el vestido nos ponemos y vemos que el tejido nos queda después, porque vamos a empezar a tejer después de las tiras, vamos a tejer la parte de la cintura y nos queda ahí a mitad del busto, nos va a parecer horrible. Entonces mejor tener en cuenta esta medida. Bueno, una vez que ya explicamos esto, ahora vamos a empezar a tejer. Vamos a tejer una fila de varetas sobre este lateral. Vamos a empezar introduciendo la aguja aquí en la esquina y la vamos a hacer. Acuérdense que habían 3 cadenas acá, en la primera, en la segunda cadena. Acá, en este lugar introducimos la aguja y vamos a sacar la hebra. De esta forma, y vamos a tejer 3 cadenas. 1, 2, 3. Ahora, por cada granny vamos a sacar 16 varetas. Vamos a empezar tejiendo el primer granny, o sobre el primer granny. Vamos a hacer una vareta aquí en este lugar, en la esquina. Ahora 3 varetas sobre las 3 varetas que vienen. 1, 2 y 3. Ahora aquí hay 3 cadenas, sobre las 3 cadenas vamos a tejer 2 varetas nada más. 1, 2. Ahora aquí están las 5 cadenas, sobre esas 5 cadenas vamos a tejer 4 varetas. 1, 2, 3, 4.
Ahora aquí hay 3 cadenas, vamos a tejer 2 varetas. 1, 2. Y sobre las 3 varetas vamos a tejer 3 varetas. 1, 2, 3. Ahora sobre aquí en la esquina van a ver, vamos a tejer solamente una vareta en la esquina. De esta forma tejimos las varetas sobre el granny. Si contamos vamos a tener 16 varetas. Empezamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 varetas. Vamos a volver a hacer lo mismo con el granny que sigue. En la esquina vamos a tejer una vareta. Sobre las 3 varetas vamos a tejer 3 varetas. 1, 2 y 3. Sobre las 3 cadenas vamos a tejer 2 varetas. Sobre las 5 cadenas vamos a tejer 4 varetas. 1, 2, 3 y 4. Sobre las 3 cadenas vamos a tejer 2 varetas, 1 y 2. Y ahora sobre las 3 varetas vamos a tejer 3 varetas. 1, 2 y 3. Ahora vamos a tejer una vareta aquí en la esquina. Esta va a ser la última vareta y de esta forma tejimos un granny más. Vamos a volver a repetir una vez más. Vamos a tejer una vareta aquí en la esquina, 3 varetas sobre las 3 varetas, 1, 2 y 3. Ahora tejemos 2 varetas sobre las 3 cadenas, 1, 2. Ahora tejemos sobre las 5 cadenas, vamos a tejer 4 varetas, 1, 2, 3, 4. Ahora tejemos sobre las 3 cadenas 2 varetas, 1, 2. Ahora tejemos 3 varetas sobre las 3 varetas, 1, vamos a tejer de nuevo la segunda, 2, 3 y una vareta sobre la esquina. De esta forma vamos a tejer hasta llegar al final de la fila. Estamos llegando al final. Tejí las 16 varetas que corresponden a este último granny y para terminar vamos a hacer una última vareta que la vamos a hacer en la primera y la segunda cadena de la esquina. De esta forma vamos a trabar el tejido y no se va a correr. Bueno, ahora directamente cortamos la hebra porque ya no vamos a tejer más, pero sí vamos a dejar un extremo largo porque este extremo nos va a servir para hacer una costura. Entonces dejamos un extremo largo. Una vez que terminamos de tejer, tiramos todo de este lado, así nos queda ya cerrado el punto y no se nos va a desarmar. Para ver la segunda parte de este tutorial, busca en la cajita de descripción el link correspondiente y también puedes encontrar la segunda parte en la sección de videos de mi canal.